Chicos, bueno, les grabo otro video para trabajar un poquito, pero de manera mucho más sintética, porque esto ya lo vieron, es un repaso de lo que ya estuvieron haciendo en historia. Bueno, ustedes arrancaron más o menos hacia el siglo XI, en plena Edad Media, donde luego de una etapa muy oscura, es decir, después de que el siglo XV se producen las invasiones de los pueblos del norte y el Imperio Romano de Occidente cae, hay una etapa de mucha oscuridad, es decir, muchos de los adelantos que se habían dado durante la época del Imperio Romano desaparecen, muchas construcciones se destruyen, se queman bibliotecas, la moneda deja de circular, comienza a usarse más que nada una economía de trueque, de autoabastecimiento, de intercambio de bienes, este, eh, y la vida sobre todo es centrada en el campo, en zonas rurales y los territorios dominados por señores feudales. Había un rey, sí, esa es la etapa conocida como feudalismo, había un rey, pero no era un rey poderoso, era un rey que en caso de que no les gustase algo a los otros señores lo podían cambiar. Es, eh, es un momento de la historia en el que los territorios se fraccionan muchos bajo estos grandes señores, lo que predomina es la vida en el campo, la vida rural. Todas estas cuestiones comienzan a cambiar hacia el siglo XI. Hacia el siglo XI se da una serie de buenas cosechas que hace que haya excedente de productos para vender, con lo cual se retoma el comercio, comienzan lentamente a surgir las ciudades, este, comienza nuevamente a usarse moneda. Bueno, y es un periodo entre los siglos XI y XIV, es un periodo en el que se produce un crecimiento dentro de la sociedad. Me refiero a lo económico. En el siglo XIV habrán visto ustedes que se da una crisis profunda, terrible, que tiene que ver con varias cuestiones, fracasos de cosechas, 2 o 3 años seguidos que te fracasa la cosecha, lo que provoca hambrunas, la gente se moría literalmente de hambre. Esto hace que también bajen las defensas, surge la peste bubónica, o conocida en la época como peste negra. Es una pandemia como la que estamos viviendo en la actualidad, que termina con casi el 30% de la población europea, muere casi el 30% de la población. Sumado a esto se dan guerras, los señores estaban en continuas guerras, esto también traía muerte, traía que los campesinos debieran abandonar sus campos para ir a luchar. Se producen rebeliones de campesinos que se niegan a ir a la guerra y huyen del campo y se van a vivir a las ciudades. Bueno, esta etapa de profunda crisis termina hacia el siglo XV. En el siglo XV lo que se produce es el fortalecimiento de la figura del rey. Si dijimos que durante el feudalismo el rey era un noble más, que lo podían cambiar a dedo cuando se les ocurriera, a partir del siglo XV, de entre esos nobles, surge uno que va a tener mucho poder sobre los otros. Surgen monarquías poderosas, en donde, bueno, hay algunos territorios donde surge primero Francia, con la dinastía de los Capetos, Portugal, con la dinastía Avis. En el caso de Portugal, tiene salida directa al mar y comienza a explorar todo lo que son las costas de África en busca de oro, de marfil, de esclavos, para vender sobre todo en América y también en Europa. Bueno, explora toda la costa africana, llegan incluso al mar Índico y llegan hasta la India inclusive. Vasco da Gama van a llegar hasta la India. Esto es Portugal.
Inglaterra están muchos años en guerra, dos casas poderosas, de dos nobles poderosos, los Lancaster y los York. Como esta guerra no se resolvía ni hacia uno ni hacia otro lado, finalmente se resuelve cuando se da un casamiento entre la hija de uno y el hijo del otro. Entonces, a partir de ese casamiento de los Lancaster y los York, surge la dinastía Tudor, que va a ser también una dinastía muy fuerte, que va a permanecer durante mucho tiempo. España estaba dividido en distintos territorios: Castilla, Aragón, Navarra, León. En el sur había también territorios en manos de los árabes. Los árabes habían invadido España hacia el siglo VII y se habían instalado allí y se habían adueñado de buena parte de los territorios. Les quedaba, o sea, los españoles habían ido reconquistando territorios, pero los árabes todavía permanecían en el territorio de Granada. En el caso de España también se da un matrimonio entre la reina de Castilla y Aragón, la reina de Castilla y el rey de Aragón, y anexan Navarra, León, van a la lucha con los árabes que quedaban en España y logran finalmente derrotarlos y echarlos de España. Eso es la unificación de España. Después, ustedes tenían otros territorios que tenían otro modo de organización, es decir, que van a tardar todavía siglos en organizarse bajo un poder fuerte o centralizado. Estos territorios eran Alemania, dividido en distintos principados, y Italia, que también se dividía en diferentes estados, con distintos gobernantes. ¿Qué más? Bueno, en este momento, en el siglo XV, es donde se produce también la organización de los estados, que tiene que ver con varias cuestiones. El estado tiene 5 elementos principales: territorio, población, burocracia, poder centralizado y ejército. ¿Cómo los van conformando? Bueno, poder centralizado es este rey que se pone por encima de los otros con mucha autoridad. Surgen estas monarquías absolutas. ¿Qué pasa? Hay muchos nobles que no están de acuerdo con que este rey mande sobre ellos, entonces van a la lucha, y es cuando el rey crea un ejército nacional. En lugar de que cada señor tenga sus soldados y su ejército propio, el rey va a pedir hombres de los distintos territorios y va a crear un ejército nacional que va a ir a la lucha contra esos nobles y los va a derrotar. Burocracia: el rey va a organizar todo un sistema administrativo de personas que se van a encargar de hacer llegar las leyes, de hacerlas cumplir, de cobrar los impuestos y demás para el rey. Acá hablamos de burocracia. En el concepto de territorio, durante toda la Edad Media, las fronteras eran móviles. Como los señores feudales estaban en continuas luchas, entonces a veces uno le ganaba al otro y le quitaba un pedazo de tierra, y a lo mejor 5 o 10 años después el otro lo derrotaba a ese y le quitaba ese pedazo que le había quitado y le quitaba otro más. Entonces la frontera entre Francia, España, Alemania se movían continuamente de acuerdo a quién ganaba o quién perdía una guerra. Lo que hacen estos reyes es delimitar las fronteras, decir, bueno, por medio de guerras o por medio de acuerdos, decir, bueno, hasta tal río me pertenece a mí, de tal río para allá es para vos, o de tal montaña. Por ahí se toman los cosas de la naturaleza, digamos, montañas, ríos, etcétera, para delimitar y marcar un límite entre un país y el otro. Pero también es una época en la que comienzan a delimitarse las fronteras lentamente, muy lentamente, porque va a tardar mucho, van tomando una forma parecida a la que tienen los países en la actualidad. Bueno, hablamos del territorio. La población era necesario también para los reyes que esa población que vivía se sintiese una nación única y diferente de las demás.
Entonces, ¿cómo? Fortaleciendo un idioma común a todos, una religión común a todos, tratando de transmitir valores patrios relacionados justamente con ese Estado que estaba surgiendo. Y bueno, también se establecen leyes que son comunes a todos y que deben ser cumplidas. Comienzan lentamente a establecerse también sistemas impositivos en los que todos los ciudadanos comiencen a pagar impuestos lentamente. Va a tardar mucho en algunas regiones. Vimos que antes en la Edad Media los únicos sonsos que pagaban impuestos eran los campesinos, nobles y sacerdotes no. Bueno, van a empezar a cambiar esas cuestiones. Y vuelvo a decir, en los estados que comienzan a conformarse con mayor fuerza. Después, entre fines del siglo XIV hasta el siglo XVI inclusive, van a tener una etapa conocida como Renacimiento, que tiene que ver con un renacer de la cultura grecolatina. ¿Qué quiere decir? Los hombres que vivieron en esta época comienzan a estudiar todos la literatura, la escultura, la arquitectura, la pintura que venía de la época de los griegos y de los romanos, de la cultura clásica. Es una copia, es una imitación, es un estudio, es un movimiento que se va a iniciar en Italia, primero en el siglo XV en Florencia y después en el siglo XVI el eje va a estar en Roma, pero desde Italia se va a extender por toda Europa. Tiene que ver también con el humanismo. El humanismo es una serie se le llama así, una serie de pensadores, estudiosos, caracterizados por el afán de saber, por el afán de aprender en todos los órdenes. Un humanista, por ejemplo, fue Leonardo da Vinci, que era un hombre que sabía de todo, sabía de medicina, de astronomía, de pintura, de escultura, de historia. Es decir, eran apasionados por el saber, ponen la mirada en el hombre, esto que decíamos, si bien en la Edad Media la mirada estaba puesta en Dios, en el mundo celestial, ahora el eje cambia, el eje ya no es Dios, sino que es el hombre y la vida en la tierra. Se valora la capacidad del hombre por su inteligencia, su capacidad de aprender, y bueno, y es el momento en el que surgen grandes artistas, les decía de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Botticelli, y grandes obras arquitectónicas, de esculturas, de pinturas. En el momento se pinta la Capilla Sixtina, bueno, el David de Miguel Ángel, la Gioconda de Da Vinci. También es un momento en el que se dan grandes adelantos en medicina, se descubre, por ejemplo, la circulación pulmonar, se hacen las primeras autopsias. Los médicos van a ser muy perseguidos también, los científicos van a ser muy perseguidos por la Iglesia. De hecho, hay algunos que terminaron quemados en la hoguera. Es como que muchas de estos nuevos descubrimientos científicos chocaban con dogmas de la Iglesia. Otros adelantos, bueno, en astronomía, Copérnico, Galileo Galilei, es decir, el descubrimiento del sistema solar, el descubrimiento de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol junto con otros planetas y no a la inversa. Es un momento también de grandes adelantos en cuanto a lo naval, es decir, el surgimiento de las carabelas, que eran barcos a vela mucho más rápidos, se movían gracias a la fuerza del viento, el uso de artefactos como la brújula, el astrolabio, el cuadrante, que les va a permitir navegar en el mar sin perderse, ¿está? Todos estos adelantos, recorrer grandes distancias, porque antes tenían que ir siempre más cerca de la costa. Ahora todos estos adelantos científicos les permiten, y los barcos
más rápidos, digamos, y mejor preparados, les van a permitir adentrarse en el mar e incluso llegar a América y tomar contacto con un nuevo continente, como es el caso de España. ¿Qué otra cosita? Con respecto al Renacimiento, bueno, creo que más o menos lo más importante está. Esto que les dije es un repaso cortito de los temas que ustedes habían trabajado antes. Así que bueno, espero que les haya sido útil, que les haya servido y bueno, que tengan un buen domingo. Saludos.